Hola, buen día. Bienvenidos a esta sesión de práctica del módulo 6, donde seguiremos conociendo distintos actores que trabajan en acción climática. En esta oportunidad más vinculados a los temas de adaptación, de reducción de riesgos. También, como habrán visto en el temario de hoy, vamos a estar presentando los pasos 4 y 5 de la metodología de diseño de una acción climática. Va a estar a cargo la presentación de Rosalba, una de las mentoras de este año. Así que voy a pasar a darle la palabra a Rosalba para que nos pueda comentar, les pueda explicar cómo completar este paso. Y recuerden que siempre pueden dirigirse luego a sus mentoras, sus respectivas mentoras, para profundizar en dudas que puedan tener. Rosalba, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver los ejemplos de cómo podemos completar en cada uno de nuestros casos de diseño de acción climática, lo que sería el paso 4 y el paso 5. Ahí está bien, ¿verdad? Se ve la pantalla. Sí, se ve. Listo. Entonces, bueno, en este caso vamos dentro del proceso del curso, a hablar de los pasos 4 y 5. Ustedes recordarán que en el paso 2 habíamos ya, habíamos ya descrito la meta que nosotros queríamos para nuestra acción climática en función de si era una meta de preparación, si era una meta de impacto, si solo íbamos a describirla como una meta de adaptación o si esta meta tendría características que pudiéramos considerar que de alguna manera se hace mitigación y otro se hace adaptación. Entonces, bueno, en este paso 4, lo primero que vamos a hacer es retomar esta meta y con la información que ya hemos tenido durante el curso, ver si requiere algún ajuste, ¿no? Ya más hablando en términos de cambio climático y no solo de alguna meta ambiental o alguna meta de protección al ambiente, sino ya dándole el contexto de cambio climático. Y bueno, un ejemplo es este. Por ejemplo, quizá yo definí, o ustedes definieron en su diseño de acción climática, que querían hacer un proceso de sensibilización. Entonces, sensibilizar a una población, ¿no? Sobre cuestiones ambientales o sobre eventos de extremos de clima, pero podrían pensar que quisieran hacer algunos ajustes y detallar algunos conceptos, si algún elemento de su meta, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo detallar a qué tipo de población va dirigida, como es el caso que tenemos en este ejemplo, si hablamos de sensibilizar a cierto grupo de la población, sensibilizarlo para qué, para disminuir emisiones o sensibilizarlo para, por ejemplo, en este caso, hacer frente a las heladas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que piensen en su meta y traten de ajustarla. El siguiente apartado del paso 4 es el 4.2, en el que se nos pide la descripción de la problemática que solucionamos. Entonces, bueno, muchos de ustedes ya comentaron que, por ejemplo, en mi institución se hace uso excesivo de energías y la energía no es renovable. Ese es un tipo de problemática. Otro tipo de problemática que apunta más a una acción de adaptación es, por ejemplo, los que pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Queremos atender los problemas que surgen con las heladas, que ahora son más intensas, o con las olas de calor, o hubo cambios en la disponibilidad de agua que afectó a algunos sectores, que puede ser la producción de alimentos o los domésticos. Posteriormente, bueno, también lo van a hacer si ustedes escogieron una medida de mitigación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendría que describir es exactamente cuál fue esa problemática, como la que pueden ver en el ejemplo de este slide. Entonces puedo decir que no hay un instrumento para controlar emisiones vehiculares o que se requiere un manejo de residuos por tales circunstancias. Posteriormente viene lo más interesante del paso 4, en el inciso 4.3, en el apartado 4.3,
en el que se nos pide identificar qué aspectos pueden facilitarnos la implementación de la meta. Y aquí podemos detectar fortalezas y oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguna medida de adaptación, pueden decir que una oportunidad es la zona donde en la zona hay ecosistemas conservados, o que las autoridades están informadas y de pronto tienen un poco de recurso para aplicar a los temas que son de nuestro interés para nuestra meta. O en el caso de las oportunidades, pueden ustedes identificar si hay información disponible, por ejemplo, una base de información meteorológica, o quizá hay un recurso del municipio para financiar estos temas. De pronto hay alguna otra condición que a nivel local ustedes consideren que es una oportunidad, que es algo que les permite utilizar para implementar su meta y que, bueno, eso puede dar beneficios y puede ayudar a que la meta sea fácilmente implementada, en la que se involucren varios actores. Entonces, bueno, yo solo quisiera comentar también en el caso de las debilidades, cuando ustedes pasen al 4.4, lo que se les va a pedir es que, que analicen los aspectos que pueden ser un obstáculo para implementar la meta que están ustedes planteando. Entonces, aquí podemos nosotros identificar debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una debilidad a nivel local puede ser que la población no tiene información o que no tiene los medios para hacer frente, por ejemplo, a una escasez de agua o a un cambio fuerte del clima, ¿no? Quizá hay prioridad en otros temas, quizá, por ejemplo, en el caso de México hay más prioridad en temas más económicos, más de seguridad, que los temas propiamente ambientales. O de pronto ustedes encontraron que había una infraestructura de captación de agua obsoleta, ¿no? Que bueno, eso parece que a nadie le interesaría mantenerla en buenas condiciones. Y por amenazas también, bueno, obviamente las amenazas es aquello que es externo, pero que puede convertirse en oportunidades. Y esto es muy importante que lo veamos, porque, o sea, una misma infraestructura obsoleta puede convertirse en una oportunidad para implementar su meta. No olvidar, seguramente muchos de ustedes han hecho ya análisis FODA, o sea, hay que tratar de mantener las fortalezas, de enfrentar amenazas, ¿no? Y piensen todo el tiempo en estos términos. Y en el apartado 4.5 les van a pedir que identifiquen elementos que les pueden ayudar a superar los problemas. ¿Cuáles son las necesidades para lograr superar estas debilidades y amenazas que ya identificaron en el 4.4? Y aquí lo único que ustedes tienen que hacer es describir estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que tengan un fondo para atender desastres, que haya cuerpos médicos interesados en hacer algo, en participar en la acción. Y en el caso del 4.5b, lo único que hay que acotar es cuáles son los actores que creen que pueden estar involucrados en la implementación de la meta. Pensar un poco, por ejemplo, si hay organizaciones de la sociedad civil nacionales, poner concretamente el nombre. O sea, en este caso, por ejemplo, en México hay WWF, está OSS Nacionales, está Pronatura, hay otras organizaciones de la sociedad civil, hay fundaciones. Entonces concretamente es poner el nombre. Por ejemplo, en el caso de México, en las entidades de gobierno yo pondría Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es una breve lista de los actores que consideran relevantes, incluso líderes, ¿no? En agencias de cooperación, si ustedes tienen, por ejemplo, GIZ, COSUDE, tienen al CAF, ahí es una lista de lo que hay que hacer. Y por último, deberían identificar los pasos necesarios para llegar a la meta en el formatito que ustedes van a encontrar en el paso 5. Es muy sencillo, es únicamente identificar cuáles son las actividades. Entonces, bueno, casi todas las acciones empiezan con la reunión de inicio, en qué fechas, cuánto tiempo se requiere, quién será el responsable del equipo y en este caso qué recursos se necesitan. Pensar un poco qué se requeriría y poner una cantidad de recurso económico que sería necesario, y así cada uno de las actividades o pasos a seguir. Y por último, bueno, los pasos 4 y 5 nosotros los estaríamos esperando de su parte para el martes 6 de noviembre.
como fecha límite. Espero que con esto haya quedado más o menos claro lo que hay que entregar de los pasos 4 y 5. Nos va a dar mucho gusto recibirlo de parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Bueno, al cerrar, al finalizar esta sesión, vamos a tener un espacio de preguntas y por si queda alguna duda muy específica. También recuerden que pueden usar el panel de preguntas y respuestas, tanto para dirigir preguntas a Rosalba como a Luis María, que es el siguiente expositor. Antes de darle la palabra a Luis María, le voy a dar la palabra a Fernanda Ferreira, del equipo de Avina, para que ella nos comente sobre la postulación al Fondo Semilla, que como saben es uno de los incentivos que se están otorgando en el marco de esta capacitación. Así que Fernanda, te escuchamos. Olá, buenos dias todos e todas. O Fundo Semilla vamos abrir para postulação de 16 de novembro hasta 21 de novembro. Então, vocês terão aí uma semana quase para postular o fundo e em 28 de novembro vamos difundir o resultado. Toda a informação vai estar em Labses, não? O formulário também em Google Docs vai estar em Labs, todavia não está, porque só podemos abrir em próprio dia 16. Os projetos para Fundo Semilla se podem ser apresentados com duração de 3 meses hasta 6 meses, e vamos apoiar hasta 5 projetos de $2.000 cada um. E só pode postular para Fundo Semilla organizações. Já me perguntaram se pessoas podem postular, nós outros não podemos, porque não temos como fazer transferência de recursos para pessoas físicas. Então, só através de organizações que têm personeria jurídica que se pode postular. Se por acaso se passa de alguém que está acá, não faz parte de uma organização, mas faz parte de uma rede, onde há várias organizações, pode postular o Fundo Semilla por essa rede, e em geral, se a rede de organizações não tem uma personeria jurídica, você pode postular como membro dessa rede, não? Então, é uma rede, exemplo, rede de organizações frente ao câmbio climático de país X. Pero dentro dessa rede, há organizações que têm personeria jurídica e que podem receber fundos. Então, só podemos apoiar através de organizações que têm personeria jurídica. Existo. Bueno, muchas gracias, Fer. Ahora sí vamos a pasar a darle la palabra a Luis María de la Cruz. Él es el panelista del día de hoy. Luis María es especialista en antropología ambiental, tiene 39 años de experiencia en procesos de reivindicación de derechos territoriales. Él trabaja específicamente con temas de cuencas y con grupos originarios. Trabaja en este momento específicamente en la región del norte argentino, en los ríos de Pilcomayo y Bermejo, y nos va a estar hablando sobre sistemas de monitoreo participativo y alerta temprana. María, ¿te escuchamos? Te pido si puedes abrir tu micrófono. Hola Luis, tenés el micrófono cerrado. Yani, no sé si vos le podés abrir. Ahí está. A ver ahora. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Buen día a todos. A mí me invitaron para contarles un poco la experiencia del sistema de alerta temprano y monitoreo participativo en la cuenca del Pilcomayo. Es un modelo que venimos desarrollando desde hace muchos años y lo primero que quiero comentarles es que
para llegar a este modelo pasamos por muchas idas y venidas para entender lo que significa el Pilcomayo en la vida de la gente. El temario que yo les pasé empieza con un concepto de naturaleza, sociedad y construcción social del desastre. Es un poco teórico, voy a ser breve en esto. El desastre, y de ahí un sistema de alerta para de alguna manera prevenir o alertar ante un posible desastre, tiene que ver con la construcción que la sociedad hizo del territorio. Si ocurre una inundación cuando no hay gente, no es un desastre necesariamente, es un fenómeno de la naturaleza que hace a la dinámica del territorio, a una dinámica de un territorio que no está poblado por seres humanos. Nosotros, a lo largo de nuestra historia cultural, hemos dividido la naturaleza de la cultura, la sociedad de la cultura. Y en ese dividirlo, lo que hicimos fue legitimar nuestra capacidad de controlar a la naturaleza, o nuestro deseo de controlar a la naturaleza. Otros pueblos no comparten la misma postura ideológica, y para ellos la naturaleza y la humanidad son un conjunto, una misma unidad que está permanentemente en interacción, y por lo tanto no tienen la capacidad de controlarla ni el deseo de controlarla. Conviven con el resto del mundo, ya ni siquiera existe una palabra para llamar naturaleza como algo diferenciado del mundo, y en ese convivir los eventos que para nosotros pueden ser un desastre son eventos que hacen, como dije al principio, la dinámica del territorio y de las relaciones del ser humano con el resto de lo que ocurre. Ese concepto, que es, si lo profundizamos, es súper interesante, es lo que en el fondo se nos aparece como un modelo de adaptación casi ideal. O sea, esos pueblos que no entienden a la naturaleza como algo separado de la humanidad y por lo tanto no la buscan controlar, lo que hacen es, ante eventos significativos como lo que podríamos interpretar como un desastre, como una inundación, o un gran incendio, o un terremoto, o algo por el estilo, lo que hacen es adaptarse. Entonces nosotros partimos de eso, partimos de ahí. Partimos de la realidad del Pilcomayo como una realidad que forma parte de la sociedad que convive con él. Y para entenderlo, les quiero mostrar un poquito, 2, 3 mapitas, donde vamos a poder observar cómo el Pilcomayo fue modificando su existencia, ¿no? Solamente a lo largo del siglo XX. Para no irnos demasiado lejos. Este es un mapa del Pilcomayo a principios del siglo XX y hasta más o menos la década del 60. Si ustedes observan, bueno, esto es Bolivia, es la cuenca alta boliviana, con toda su complejidad y trama de ríos y afluentes, y cuando llega a Villamontes entra en la llanura chaqueña. Todo esto es la llanura chaqueña, ¿no? Ya sea Paraguay, Argentina, la parte chaqueña de Bolivia. Bueno, más al norte también. Entra en la llanura chaqueña en Villamontes, y cuando llegaron los primeros colonos a toda esta región, el río aparecía como un río, como lo vemos acá, como una liñita azul, que fue lo que justificó a fin del siglo XIX el hecho de que se dijera que el Pilcomayo iba a ser el límite internacional entre Paraguay y Bolivia, ¿no? Perdón, Paraguay y Argentina.
Cuando los colonos llegaron a toda esta región, pensaron que ese río siempre había sido así y que ese río siempre iba a seguir siendo así. Los indígenas, o sea, los pueblos originarios que vivían en torno a ese río, tenían otra experiencia. Hasta 1960, más o menos, el río se comportó de esta manera. Llegaba a un punto donde desembocaba en desbordes durante las crecientes en un sistema de bañados hacia Formosa y un sistema de bañados hacia Paraguay, donde después se abren una serie de riachos que desembocan en el río Paraguay. En el año 1972-73 el río comienza a retroceder. Y en el año 2017, el río ya tenía dos sistemas de bañado muy bien definidos, uno hacia Paraguay y otro hacia Argentina, que a veces funcionan paralelos, o sea, cuando viene una inundación grande desborda hacia ambos lados y cuando viene una inundación chica hacia un solo lado. Esto, evidentemente, si ustedes se fijan en este territorio, de la situación anterior, donde el río tenía un cauce definido, a la situación esta, donde el río baña, es indudable que hay toda un área territorial que fue afectada y obviamente todos los establecimientos ganaderos, agricultores, de campesinos que había alrededor tuvieron que trasladarse, o sea, todos los establecimientos sedentarios tuvieron que trasladarse por el río. En el año 2018 el río nos vuelve a jugar una inundación fuera de lugar e inesperada y transforma nuevamente el territorio. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un río que por sus características, por la cantidad de sedimentos que arrastra, por los ciclos de creciente y sequía, es muy variable, y además de ser muy variable, transforma permanentemente el territorio. O sea, está permanentemente cambiando el territorio. Cuando llegaron los primeros colonos a principios del siglo XX, el río se mantenía aparentemente estable. El río estaba recién formado. Ese curso que encontraron los colonos se había formado hacia mitad del siglo XIX. Entonces era un curso con bastante profundidad. Pero con el paso de los años se cambió, se transformó el territorio. Cuando nosotros observamos esto, cuando nosotros seguimos la evolución del río, yo llegué ahí en el año 79, 80, y desde el año 79, 80 el río retrocedió más de 60 kilómetros, inundó superficies vastísimas y obligó a más de 30.000 personas a relocalizarse, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos esto, y vemos que a través de las obras hidráulicas se pretendió, se intentó, se sigue intentando regular el funcionamiento del río, y nos damos cuenta que esas regulaciones son de muy corto plazo, entendemos perfectamente el modelo, el paradigma que los pueblos originarios sostuvieron durante siglos, que es el de adaptarse. No le queda otra a la población local que ir adaptándose a los cambios del río antes que querer controlarlo, querer dominarlo. ¿Qué necesitamos para adaptarnos a esto? Además de mucha tierra y mucha posibilidad de relocalizarse. Lo que estuvimos pensando cuando imaginábamos de qué manera contribuir al proceso de adaptación, es que lo que nos estaba faltando era un sistema que nos, algo que nos avise cuando el río está por cambiar, y que nos avise cuando vienen crecientes grandes que pueden provocar ese cambio significativo. Ahí se nos ocurrió, en primer lugar, identificar las criticidades del río. Ahora es una región muy extensa, o sea, eso difícilmente haya recursos económicos como para contratar
ingenieros o algún tipo de especialistas fluviomorfólogos que nos permitan identificar las criticidades de este río. Entonces lo hicimos con la gente, lo hicimos con los pobladores locales. Hicimos todo un proceso de identificación de las criticidades, los cambios que se habían notado. Esto empezamos en el año 2000 a hacerlo. Y a partir de ahí señalar cuáles podrían ser estrategias de control y cuáles podrían ser estrategias adaptativas. Las estrategias de control, la gente dijo, bueno, eso que lo hagan los ingenieros, que hagan canales, que hagan defensas para los pueblos, y las estrategias adaptativas, y bueno, ir monitoreando permanentemente los cambios que el río provoca año tras año, y dar las alertas necesarias cuando estos cambios son de riesgo y cuando se ve que las crecientes van a ser grandes, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la identificación de las criticidades y, por otro lado, una identificación de lo que son las amenazas y, además, a esto le agregamos una identificación de lo que son las vulnerabilidades que tiene el territorio. Fundamentalmente, las vulnerabilidades están dadas por la ubicación de los lugares, de los parajes, de los pueblos, de las comunidades indígenas, las infraestructuras que pueden ser afectadas. Entonces, ante eso lo que hicimos fue un análisis del territorio que nos permitió tener este mapa, que lo llamamos mapa de amenazas y finalmente mapa de riesgo del río, ¿no? Y acá tenemos el río Pilcomayo en su cuenca baja hasta la zona analizada, y acá tenemos el mapa de riesgo del río Bermejo. El modelo lo llevamos luego al río Bermejo, y acá tenemos un mapa donde nos muestran las posibles inundaciones endorreicas, o sea, que no van ni al Bermejo ni al Pilcomayo, pero que por exceso de precipitaciones se producen situaciones de inundación. Este mapa de riesgo lo que va mostrando es los distintos tipos de riesgo. En verde clarito, acá lo que vemos es lo que se espera corrientemente que sea la inundación del río, ¿no? En azul, lo que vemos son los potenciales sitios de inundación, que justamente este año lo que ocurrió es que inundó en los potenciales sitios de inundación. En celeste vemos riesgos por exceso de lluvias. En anaranjado lo que vemos son riesgos por lluvias extremadamente excesivas, que se dan muy pocas veces por ahora. En amarillo y rojo, riesgos de sequía, donde son áreas que normalmente no llega el agua y bueno, y lo que normalmente vamos a encontrar son situaciones graves de sequía. Este mapa de riesgo lo que nos permite es identificar dónde está la población ubicada, o sea, qué riesgo es al cual se va a enfrentar esta población, y cuando vienen las crecientes, hacer el seguimiento del flujo de agua, en este caso viene por acá, por el río, y acá comienza a desbordar, hacer los seguimientos de los flujos de agua, de modo tal de poder ir alertando a medida que va evolucionando la creciente a los distintos pobladores para que salvaguarden sus bienes, sus haciendas, bueno, incluso sus vidas, ¿no? Ahora, esto requiere de una cantidad de información que es la que se va armando a partir del análisis de todos los recursos que hay en el territorio. Ven acá, tenemos zonas sin ningún tipo de información, bueno, esto ya es en el río Paraguay, donde se nos complica dar alertas. Nosotros dividimos la cuenca, en ese sentido, en dos áreas. Un área que es la zona de vigilancia hidrometeorológica, que es la cuenca alta fundamentalmente, de donde viene el agua,
Y ahí contamos como recursos fundamentales los organismos oficiales de meteorología y de hidrología, que es el CENAMI en Bolivia, y la Comisión Trinacional Pilcomayo, que junto con el CENAMI hacen los registros hidrológicos y pluviométricos de la zona. Toda esa información se encuentra hoy en día, después de largos tiempos de discusiones y de gestiones, hoy en día se encuentra online, por lo tanto la información la podemos recibir o la podemos consultar diariamente, cada 2, 3 veces por día, o incluso hay estaciones automáticas que nos brindan información cada 15 minutos, que en época decreciente es un tiempo muy valioso, ¿no? Y después tenemos toda una área, la que está en verde, que es el área o sea, que recibe la información por un lado, pero que al mismo tiempo tiene muy pocos, por sus características geográficas, tiene muy pocas fuentes de información propias, y ahí es donde el sistema participativo de monitoreo es fundamental. Ahí es donde la gente nos va avisando palmo a palmo por dónde va el agua, y nosotros podemos ir avisando aguas abajo a las otras poblaciones a las que les va a llegar el agua, a partir del análisis que hicimos anteriormente de los mapas de riesgo, ¿no? Siguiendo las áreas amenazadas por distintos niveles de inundación. En esta parte del sistema de alerta, lo que tenemos es un vacío muy grande de cómo llega la información, cómo nos llega a nosotros y cómo le llega después a la gente de vuelta. Acá es donde las distintas herramientas de la tecnología, de las comunicaciones, nos han ayudado muchísimo. Cuando nosotros comenzamos con el sistema de monitoreo y de alerta temprana, la única forma de comunicarnos que teníamos con los parajes era a través de radio VHF o HF. Muy pocos parajes tenían radio, y al final la gente se enteraba porque alguien le avisaba, iba a caballo, en bicicleta o en camioneta, y le decía: miren que viene el agua, y cuiden, saquen los animales o algo por el estilo. Con el paso del tiempo, bueno, comenzó a haber más interconectividad, comenzamos a tener telefonía celular en la zona, muy poca cobertura, pero había. Y entonces, a través de los correos electrónicos íbamos difundiendo a los que tenían correo electrónico para que a su vez difundan de alguna manera a los demás. Los años pasaron y, como todos sabemos, la tecnología avanzó muchísimo, y hoy tenemos muchos centros con telefonía celular. Todos estos puntitos verdes tienen antenas, ya sea de Wi-Fi, a través de programas como en Nanum, o por las mismas estancias. Paraguay tiene muchas estancias en la zona que van instalando interconectividad por Wi-Fi, y a través de eso hemos podido desarrollar desde hace ya 3 años atrás un sistema en donde, a través del WhatsApp y del Telegram, estamos alertando y estamos recibiendo la información de los cambios que están produciéndose en la cuenca. Aparte de esto, el evento excepcional que tuvimos este año de inundaciones en Salta, que es todo este celeste que se ve acá, que es todo este celeste que se ve, es toda la inundación que se produjo este año en Salta, en Formosa y en Paraguay. Bueno, dado que fue un evento excepcional, las radios, las AM y FM, Radio Nacional Tartagal, la Paipucú en Paraguay, ZP30, Radio Nacional Las Lomitas, y las FM locales, se han comprometido en todo el proceso de ir comunicando, ir anunciando y ir dando los alertas. Todo este avance y todo lo que este año se logró en cuanto a
a salvar bienes y salvar vidas a partir de una inundación tan grande como la que tuvimos, tiene que ver justamente con el desarrollo del sistema de monitoreo participativo y las alertas que se fueron dando desde la misma población a partir también de los datos emergentes de la zona de vigilancia hidrometeorológica, con datos formales, y por el compromiso de otros órganos de la sociedad civil, como son las radios comerciales. Como complemento al modelo, lo que contamos con cierta regularidad es con imágenes satelitales. O sea, nosotros recibimos la información hidrométrica, recibimos la información de la población local, de lo que está ocurriendo, y la podemos contrastar cuando no está nublado con imágenes Landsat, que son quincenales, con imágenes MODIS, que son diarias, pero de baja resolución, pero que nos permiten ir viendo por dónde va el agua, especialmente en las áreas inundadas dentro del territorio y fuera de los cauces, ¿no? Y después tenemos otros satélites como el Sentinel, el Sivers, que son también complementarios, que nos dan con distintas resoluciones la posibilidad de ir interpretando mejor la evolución de una creciente en la región. El sistema de alerta, así explicado muy brevemente, tiene un funcionamiento que tiene que ver fundamentalmente, como estoy diciendo, con la participación. Si la gente participa, funciona, y si la gente no participa, no funciona, porque no recibimos información del campo y al mismo tiempo mandamos información que no va a ser escuchada. Ahí es donde viene todo un proceso asociado al sistema de alerta, que es la gestión participativa del riesgo. Para que logremos una gestión participativa del riesgo, necesitamos un proceso de educación de la población local, de modo tal que se comprometan ante los eventos excepcionales a tomar medidas y que se comprometan a tomar en serio los alertas que existen. Al mismo tiempo que se comprometan a brindar información, porque la información que ellos pueden tener en un paraje puede servir, y de hecho sirve, para alertar y salvar bienes y vidas en parajes aguas abajo. Dentro de este aspecto, dentro de lo que es la gestión participativa del riesgo, lo que hay que identificar fundamentalmente no solamente es a la población local, sino también a los organismos locales que pueden aportar a una gestión del riesgo o a una gestión de la emergencia adecuadamente. Y junto con organismos locales también hay ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil que se van comprometiendo. O sea, se van comprometiendo en la medida en que le encuentran sentido al hecho de participar. La participación es una cuestión que la persona tiene que encontrarle sentido al hecho de participar. Y le encuentra sentido cuando efectivamente al participar obtiene beneficios. Y en una forma altruista también sabe que puede con su participación ayudar a otros. O sea, todo el proceso de la gestión participativa de riesgo también nos tiene que llevar a identificar los sitios, en el caso de inundaciones, donde la población puede resguardarse. Este año, ¿qué nos pasó? Este año nos ocurrió que había un solo helicóptero en la provincia de Salta para distribuir mercadería o llevar enfermos, y la gente no se movía de sus parajes, y el helicóptero no podía bajar en un lugar inundado, no podía levantar a una persona de un techo de una casa. Eso nos mostró claramente que hay una falta de conocimiento o una falta de estrategias que acompañan
al sistema de alerta, que tienen que ver con la identificación previa de sitios altos y el traslado de la gente, o sea, la voluntad de la gente de trasladarse hacia sitios altos, de modo tal que puedan efectivamente recibir la ayuda que a través del aire se les puede brindar, ¿no? Otra de las cosas que vimos este año es que no teníamos muy claro, no, ninguna de los actores que estuvimos participando en toda la emergencia, no teníamos muy claro qué caminos se inundaban y qué caminos no se inundaban en situaciones excepcionales. Sabíamos que se inundaban con las lluvias corrientes, pero en situaciones excepcionales nos encontramos con caminos que eran imposibles de pasar, ¿no? Bueno, podríamos seguir viendo estas cuestiones que tienen que ver con la gestión participativa del riesgo, la necesidad de identificar entre los actores locales, entre los municipios, qué capacidad organizativa tienen para dar respuesta al riesgo, si tienen bomberos, si la policía está capacitada, si hay unidades de emergencia de riesgo que puedan formarse o que puedan capacitarse para dar respuesta a las emergencias, y no solamente respuesta a las emergencias, sino también que puedan de alguna manera dar elementos preventivos, ¿no? O sea, avisamos que viene una creciente, normalmente desde la cuenca alta hasta la cuenca baja no tenemos mucho tiempo, son 4 días, 5 días, en el mejor de los casos, y en esos pocos días, de qué manera la información le llega a la gente, y si existen dentro de los organismos municipales o de las autoridades locales, si existe algún órgano, una unidad de gestión de riesgos justamente, que pueda dar esos avisos, ¿no? Bueno, esos son parte de los relevamientos que hay que son cuestiones pendientes que van quedando y que vamos aprendiendo en la medida que vamos desarrollando todo este sistema. Al principio, como dije, nosotros empezamos cerca del año 2000 con esto. El modelo se aplicaba solamente a un área muy pequeña del territorio. Y con el paso de los años, más gente quiso tener estos avisos de alerta y más gente quiso participar, y hoy estamos cubriendo prácticamente más de la mitad de la cuenca baja del río Pilcomayo, y estamos desarrollando el modelo en la cuenca baja también, en la mitad de la cuenca baja del río Bermejo, en términos así de desarrollo incipiente. Bueno, esto les cuento y seguramente tendrán comentarios, tendrán preguntas. Estoy abierto a las preguntas de ustedes. Gracias por este rato, por escucharme. Gracias, Luis. Como siempre, las sesiones prácticas, la verdad que son súper interesantes para dar un poco de contexto, realidad y de bajada a territorio de lo que se ve en las sesiones teóricas. Nos están llegando obviamente varias consultas. Por un lado, desde más lo que vos comentabas al inicio del desarrollo de los mapas de riesgo, nos preguntan cómo se conformó ese mapa, con qué equipos de profesionales, si siguieron algún proceso particular. Creo que esta pregunta va más orientada a poder realizar este tipo de mapas en otros países, en otras regiones. Bueno, los mapas de riesgo representan un conocimiento bastante vasto del territorio, ¿no? O sea, implican un conocimiento bastante vasto del territorio. Por otro lado, también implican un conocimiento de las imágenes satelitales que nos permiten interpretar el territorio en una escala mucho mayor.
conocimiento del territorio es a escala muy local, muy pequeña, y cuanto más se camina, más se puede conocer. Las imágenes satelitales lo que nos permiten es a eso darle una escala de cuenca. Nosotros usamos un modelo multitemporal de imágenes satelitales, tomando fundamentalmente, o sea, como venimos dándole un seguimiento de largo plazo al proceso de Pilcomayo, lo que hicimos es identificar los años de grandes crecientes, los años de grandes lluvias, buscar imágenes satelitales de esos años y ver cuál había sido el alcance de las inundaciones, tanto por precipitaciones como por desbordes del río. Contrastamos eso con los relevamientos de campo. Teóricamente esto o sea, deberían hacerlo hidrólogos, pluviomorfólogos, bueno, las ramas de la ingeniería y de las ciencias ambientales que nos dan más elementos, ¿no? Pero no había nada no habían profesionales que estuvieran muy abocados a este tema, lamentablemente, no. Y entonces los relevamientos los hicimos con la población local, y ahí es donde yo pongo en un valor superlativo la participación de la población local en esta etapa, en el diseño de los mapas de riesgo, porque es la población local la que sabe por dónde va el río. Obviamente, como dije recién, lo sabe a una escala muy local. Bueno, esa escala muy local, una vez contrastada, obviamente con relevamientos hechos con GPS, con cámaras de foto, para lo cual capacitamos a la gente, la llevamos a escalas regionales mediante imágenes satelitales. El caso del Chaco es que todos los sistemas, los modelos digitales de terreno son muy poco útiles. Las diferencias son muy pequeñas y realmente los modelos digitales no nos dan mucha información. Además, los modelos digitales están hechos, de hecho, a través de imágenes radar, y no está filtrada la vegetación. Entonces tenemos lugares con altura que no necesariamente tienen la altura que se indica, porque la altura que se indica es la altura de los árboles, y de repente lugares bajos al lado de ese lugar con altura, que no necesariamente es un lugar bajo, sino simplemente que es un lugar que se desmontó o se peló por un incendio o por alguna cuestión, y no nos está aportando información adecuada. Parecería que es un bajo y no es un bajo. Entonces, los modelos digitales los usamos como una referencia, pero no nos aportaron información significativa. La información significativa nace y surge de la participación de la población local fundamentalmente, y después la traspolación de esa información a un modelo multitemporal de análisis del territorio a través de imágenes satelitales. Luis, nos están llegando muchas consultas y lamentablemente no tenemos muchísimo tiempo, pero hay algunas que se repiten y que se vincula también con lo que hemos visto en sesiones pasadas sobre la participación de la comunidad, de la ciudadanía. Por un lado, nos preguntan, bueno, aparte que es algo que vos estás resaltando, ¿no? El conocimiento de la ciudadanía, de la población, fue uno de los valores que más estás resaltando. Por un lado, nos preguntan cómo fue la aceptación por parte de la población, cómo ustedes lograron que esto empiece a ser algo utilizado, y también cómo lograron obtener esa información por parte de la población, ¿no? Cómo fue ese relevamiento, ese acercamiento a la población y romper quizás las barreras de la desconfianza. Bueno, nosotros partimos al revés. Nosotros participamos de las inquietudes de la población. De hecho, yo vivía en una comunidad, en un paraje, y existían inquietudes con respecto al río
y con respecto a los cambios que el río provocaba y a los trastornos que esos cambios provocaban al haberse sedentarizado y al no tener más capacidad de movilidad como se tenía antes. Entonces, a partir de la inquietud de la propia gente, nosotros comenzamos a participar de esa inquietud y a encontrar alguna alternativa que nos permita dar alguna respuesta. Eso ocurrió en los primeros años. El modelo comenzó a crecer de a poquito, fundamentalmente en los relevamientos sobre el terreno. En el año 2004 pudimos hacer una identificación casi masiva del territorio, gracias a un fondo que gestionamos ante la Comisión Trinacional del Pilcomayo, y la gente que estaba muy motivada justamente porque estaban padeciendo el impacto de las inundaciones, realizó el relevamiento en terreno. Ahí es donde capacitamos gente en el uso de GPS, de máquinas de foto. Nuestro aporte fue mayormente al principio brindar soporte tecnológico y después interpretar todo lo que se relevó. Y con ese relevamiento se hicieron los primeros diseños de los mapas de riesgo y se comenzó se comenzó a sistematizar todo el modelo de alerta temprana, ¿no? Al mismo tiempo, en esa época estábamos de alguna manera dialogando con los organismos oficiales para que la información hidrométrica y la información pluviométrica sea pública. Fíjense, 2004, mucha información de esa no era pública, solamente accedían los organismos oficiales, la sociedad civil no accedía a esa información. No estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del 2004. Y bueno, y fuimos logrando eso y por lo tanto empezamos a tener acceso directo a datos hidrométricos concretos que nos permitían saber cómo se estaba comportando el río. Combinadas las dos cosas, la gente motivada y haber logrado motivar a los organismos oficiales a que publiciten ese tipo de información, es lo que comenzó a dar cuerpo a la estructura más general del sistema de alerta. Nosotros no tuvimos que motivar a la población. Nos ocurrió en Salta que llevamos el modelo y no había interés, y no pasó nada. No pasó nada hasta este año que se inundó Salta. Ahora la población está tan entusiasmada en Salta que ya nos están pidiendo que dentro de los planes municipales se incluyan los mapas de riesgo, se incluyan los análisis de vulnerabilidad. La misma población lo está pidiendo, no las autoridades, ¿no? O sea, depende de la motivación y, como digo, nosotros no partimos de llevar una propuesta, sino partimos de la misma inquietud que la gente estaba teniendo a raíz de de sus propias vivencias en torno al río. Qué bueno, Luis. Nos quedan solo 4 minutos, pero la verdad es que llevan muchas preguntas. A los participantes les sugiero también que luego las puedan incluir en nuestro foro del APSIS para que se siga generando el intercambio. Una que te quiero transmitir antes de finalizar es respecto al sistema de alerta propiamente dicho ante las crecidas. ¿Podés contarnos un poco más en detalle cómo es este sistema? ¿Cómo vos comentaste a través de la comunicación por teléfonos celulares? Sí, bueno, nosotros en época decreciente, bueno, ahora comienza la época decreciente, recibimos diariamente la información hidrométrica de la cuenca alta. A partir de ahí ya tenemos, por la experiencia, por el análisis hecho a través de los años, ya tenemos idea de cuántas horas demora el río de estación a estación. La primera estación en la cuenca baja es Villamontes,
y la estación siguiente es Misión La Paz. Hay 240 kilómetros de río, o sea, de navegación, no en línea recta, sino de navegación, entre una estación y otra. Sabemos que entre una estación y otra, la creciente demora entre 30 y 38 horas, dependiendo del caudal, de la velocidad con que viene. Entonces nosotros vamos recibiendo de la Cuenca Alta, también sabemos, de la estación anterior a Villamontes, tarda 13 horas en llegar a Villamontes. Vamos avisando, recibimos de las estaciones de la Cuenca Alta y ya tenemos un cálculo de horas de en cuánto tiempo va a llegar la creciente a los distintos sitios. ¿Cómo avisamos eso? Ahí es donde tenemos actualmente, ¿no? Sin ir a lo histórico, actualmente tenemos un grupo de WhatsApp que reúne a 256 participantes, ¿no? por las limitaciones de WhatsApp, y estamos desarrollando un grupo de Telegram que no tiene limitación de participantes, y a través de esos grupos hacemos llegar la información. Dentro de esos grupos están también productores de programas radiales que están comprometidos con el sistema, y la mensajería rural de las radios nacionales de Tartagal y de Las Lomitas y de Paipucu en Paraguay. Entonces, a través de todo ese sistema se va avisando a la población. También están las radios FM, que hay varias en la cuenca, de un alcance mucho menor, pero es un alcance local muy significativo, por medio de las cuales también le llega la información a la gente. Este año pedimos que se encuestara así, aleatoriamente a las poblaciones de las distintas zonas, y tenemos un cálculo de que alrededor de 80.000 personas recibieron alguna noticia en algún momento de que venía la creciente, y de esas 80.000 personas, la mayoría de los productores pudieron sacar sus animales de las áreas inundadas o sus vehículos. Bueno, en algunos casos no, se enterraron vehículos, el sedimento enterró vehículos. El sistema funciona así. Como digo, es un sistema como pocos realmente, en donde la participación de la sociedad civil es fundamental y es la clave para que llegue a todo el mundo, ¿no? A toda la población. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora sí tenemos que ir cerrando la sesión. Disculpas a las preguntas que quedan sin responder. Reitero la posibilidad de compartir en el foro. Luis también nos ha enviado un documento Word que compartiremos en Lapsis con algo más de información sobre el trabajo que ellos realizan, y quedará disponible su correo. Antes de despedirme, lo que le quisiera recordar es que esta semana, en lugar de tener sesión el viernes, tendremos el jueves, ya que este viernes es feriado en una gran cantidad de países de la región. Así que bueno, con eso los despido. Muchas gracias nuevamente, Luis. Muy interesante, y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.